Hemos tenido días muy ajetreados, queridos fieles, así que vamos a hacer un comentario muy breve sobre este domingo, que es el cuarto de Adviento, y el evangelio de esta misa se toma de San Lucas y dice: el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías, profeta. La voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Hoy en este domingo, queridos fieles, vemos cómo la Iglesia, por medio de la Sagrada Liturgia, culmina, corona este santo tiempo del Adviento, este tiempo de preparación, este tiempo de penitencia, recapitulando brevemente el momento donde se hace oír esa santa voz del desierto. Pero no nos habla del nacimiento que vamos a conmemorar. Evidentemente el actuar de nuestro Señor no se reserva únicamente este momento. Nuestro Señor actúa desde toda la eternidad, porque no es un hombre, es un hombre Dios. Entonces hoy vemos cómo entra en escena pública nuestro Señor Jesucristo, la figura del divino Salvador. Pero su obrar es eterno, su obrar es desde siempre. Incluso desde que nace nuestro Señor hasta este momento que nos habla el Evangelio, donde aparece San Juan predicando ese Cristo que ya viene, que ya está acá. Nuestro Señor no estaba vegetativo, no actuando. Cristo, desde que nace, empieza a actuar nuestro Señor como Cristo. Entonces hoy nos narra eso el Evangelio, nos habla de la precisión histórica, una historicidad absoluta del momento en el que el mundo empieza a saber, empieza a escuchar al divino Salvador encarnado, al divino Verbo que viene en nosotros. Entonces ellos vemos cómo así lo narra el Evangelio, ese Verbo que como Dios ha nacido, pero como hombre ha nacido, pero como Dios es eterno. Y ese escenario, queridos fieles, que hoy nos habla el Evangelio es precioso. Ver al Dios eterno, a nuestro Señor, siendo en su eternidad y en su sabiduría absoluta, creando esa alma que va infundida en el cuerpo de ese que va a ser Cristo nuestro Señor. De ese compuesto, la unión hipostática, que va a tomar el Dios eterno, esa criatura que la preservó desde siempre en su mente, pero en acto, en algún momento preserva en cuanto crea esa criatura, la redime preservando lo que es María Santísima. De esa carne va a tomar, en su mente eterna lo sabía, de esa carne va a tomar para crear el alma y el cuerpo de quien va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces el alma de nuestro Señor, uno piensa, ¿cómo? Si Dios era espíritu, que no tenía cuerpo en su eternidad, ¿cómo se va a unir a un alma, que no son la misma cosa, un alma, un espíritu? ¿Cómo lo va a recibir? Ojo, cuidado ahí, al hablar del Verbo encarnado, de nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo encarnado, se puede caer en muchos errores. Entonces, ¿qué pasa? No es que un espíritu reciba un alma, no es que el alma y el cuerpo de nuestro Señor sean como un cascarón que viene Dios Hijo a habitarlo, no, Señor. No es una persona divina que viene a habitar un cascarón, una carcasa, y a vivificarla como con una apariencia. No, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, la persona divina, viene y recibe esa naturaleza. Entonces, no es que Dios hubiera divinizado a una persona, Jesucristo, no, Señor. Como si le hubiera infundido vida y medio actuado como si fuera una marioneta, no. El Verbo encarnado, la naturaleza entera es recibida por Dios Hijo. ¿Entienden? Porque si el alma, como una herejía incluso, que él decía que el cuerpo sí, lo vino a infundir Jesucristo, que lo vino a infundir Dios Hijo como si fuera el alma de ese cuerpo, y eso es mentira, porque la naturaleza humana es alma y cuerpo. Si solamente fuera humano el cuerpo, entonces Jesucristo tendría la mitad de la naturaleza, será mitad divino, mitad humano, y no es así. Es entera y absolutamente Dios, entera y absolutamente hombre. Por eso es que realmente pudo redimir al género humano, siendo parte de ese género humano, la cabeza del género humano, y siendo Dios. Entonces ya lo veíamos el segundo domingo de Adviento, si no me equivoco, que hablábamos de esa figura que se le da a San Juan Bautista como el ángel precursor.
Como una persona humana, un alma humana, no se puede convertir en un ángel, que es un puro espíritu. En el puro espíritu ya es un ser completo. El alma humana está hecha para infundir un cuerpo. Esa es la diferencia. Pero Dios, espíritu completo, crea esta alma y la asume totalmente. ¿Entienden? Para que esa persona sea Dios y sea hombre. Y ese es el misterio que vamos contemplando en este tiempo del Adviento también, cómo se encarna nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como tiene alma humana, el alma tiene potencias. Entonces tiene potencias como la memoria, el entendimiento, la voluntad, y también Jesucristo las tenía. Y esa memoria, hace un comentario, Columba Marmión, sobre esto, un comentario precioso que entra. Vean cómo Dios ilumina la razón humana, la luz, le da luz a la razón y empieza a penetrar en esos misterios divinos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, es compuesto y recibe Dios Hijo esa alma humana y ese cuerpo humano, pues esa alma tiene memoria también. Y en ese momento esa memoria humana empieza a sobrenaturalizarse y eternizarse, porque es un Dios eterno el que la ha asumido. Entonces esa memoria empieza a ver en su eternidad, en la cual es inundada, empieza a ver todos los sacrificios de todos los hombres en todos los tiempos y la insuficiencia de ellos para redimir, para reparar, más bien, esa masa de pecados. Entonces, como tiene entendimiento, también tiene voluntad, y empieza esa voluntad a querer redimirlo. Una voluntad humana que es sobrenaturalizada, que es deizada. Entonces empieza nuestro Señor Jesucristo, como el Verbo encarnado, empieza a querer reparar esa masa de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor, desde el primer momento que empieza a ser formado el cuerpo y el alma de nuestro Señor, empieza a tener conciencia. Nosotros, cualquier persona de nosotros, entre nosotros, todos al nacer tenemos como sujeto el ejercicio de la conciencia, de la inteligencia, de la voluntad, como apagado lo tenemos. Imagínense un niño que de repente me empiece a hablar, que entienda lo que estoy diciendo cuando está recién nacido. Es una cosa extraña para nosotros, para nuestra naturaleza. Pero nuestro Señor no pasaba eso. No pasaba eso. Empieza el niño a crecer, empieza a tener conciencia. Incluso hay unos rasgos que bien conocen los pediatras. Empieza a ver, se da cuenta que tiene una mano el niño, y esa mano tiene dedos y él mismo puede moverla. Empieza a conectar que es suya, empieza a ver el entorno, esa mujer que ve a su madre, ese hombre que ve a su padre. Empieza a reconocer y poco a poco empieza a desarrollarse su cuerpo, su mente, empieza a tener conciencia en algún momento, empieza a tener voluntad, a querer y a ver por qué quiere, qué cosa quiere, y si es bueno o no. Empieza con el tiempo, pero en nuestro Señor Jesucristo no sucede eso, porque no nace con eso sujeto a nada. La perfección divina que era nuestro Señor nace perfecto, incluso sus potencias desarrolladas perfectamente. No empieza a aprender, porque cuando lo vemos así lo estamos viendo como si fuera un hombre. Y es un hombre Dios. Entonces llega nuestro Señor y teniendo esa conciencia absoluta, perfecta, impresión, imagínense ver y escuchar a un niño así. Entonces así la sabiduría eterna encarnada bajo los velos de un niño, impresionante, eso, precioso. Pues esa alma, que no es eterna, que Dios crea, pero la inunda de esa eternidad de Dios eterno, que la asumió, empieza a querer redimir desde el primer momento que viene a este mundo, desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a sacar mérito nuestro Señor para él. Empieza a sacar mérito. Ninguno de nosotros, díganme, ¿quién puede decidir en qué momento, en qué familia, en qué situación económica puede nacer? Nadie, ni siquiera existe esa conciencia antes de ser concebido. Pues ese Dios eterno sí que lo podía decidir, sí que lo sabía y lo podía decidir. Y vean ustedes, el único que pudo decidir en qué circunstancias nacer, vean cómo nació. Vean cómo nace nuestro Señor. Incluso desde la encarnación empieza a sufrir persecución, incluso cuando nace, no digo ya en una casa ajena, nace en un establo, que por más que escuchamos de los místicos, de los visionarios, que los ángeles incluso tal vez ayudaron a lo que sea, era una cueva, una gruta, ni siquiera en una casa. Y eso Dios sí que lo podía mover, porque incluso la bondad o la maldad de la voluntad del hombre, hasta Dios la puede, sin coartar su libertad, la puede usar. La puede usar para los fines eternos. Entonces soy esclavo de eso. No, Señor. Ya hablamos de la libertad hace tiempo en algún sermón, de la libertad humana. El que la niegue es un tonto, es un mentiroso, en el mejor de los casos. Porque sí, no se puede.
Cualquiera de nosotros, si no tuviéramos libertad, pecaríamos. Si hiciéramos solamente lo que Dios quiere, ninguno pecaría. Porque Dios no quiere el pecado, y aún así tú puedes decidir pecar. Por eso, y Dios lo sabe, y respeta esa libertad, que sabía que iba a caer, pero sabiendo que iba a caer, le da el medio de levantarse. Por eso tenemos la confesión. Pues nadie puede negar que tiene esa libertad, que lo usamos mal, pero tenemos esa libertad de hacer el bien, de buscar bienes mayores, o buscar el mal incluso. Entonces, hasta eso nuestro Señor no solamente lo respeta, lo usa para el bien también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo? ¿Usó también esa voluntad, mala voluntad de los hombres para nacer así? Entonces es un mal. No, Señor, el Verbo eterno, con capacidad de mérito eterno, infinito, quiso empezar a ganar mérito para nosotros así, naciendo así en esas condiciones, lo más paupérrimo. Entonces no es el resultado de circunstancias aleatorias, así se tuvo que dar. No, Dios sabía y lo quiso incluso. Quiso así nacer. Y eso, y la vida de San Juan Bautista, que es justamente la figura de la gran figura de este Adviento, vean lo que pasa con él. El hombre viviendo paupérrimo, como lo decíamos en otro sermón, con lo básico para subsistir. Entonces, ¿qué nos grita eso? El nacimiento de nuestro Señor, las circunstancias de Él, la gracia que tuvo San Juan Bautista de ver entre toda la gente lo que nadie veía, por esa alma purificada, esa mente y ese criterio sobrenaturalizado, porque no estaba atado a esas cosas terrenas, que tenía alguna cosa, pues sí, lo básico para vivir. Entonces, ¿qué sucede? Le grita al cristiano ese obrar de Dios, lo que Dios ama. Entonces vamos al cerro ahora mismo, todos. No, Señor, que no está mal, y hay gente que lo hizo y lo sigue haciendo, pero no todos poseen. No todos los que poseen riquezas están obligados a seguir ese precepto evangélico, no todos. No cualquiera se puede ir mañana a un monte a vivir con lo básico como San Juan Bautista, no todos. Ese consejo evangélico que le señala el camino para la perfección más alta. No todo el mundo acierta a comprender esa verdad sobrenatural de que vale la pena totalmente pasar 70, 80, 90 años incluso en este mundo con lo mínimo, con lo necesario, para después ganar todo en eternidad, porque no se acaba. No todo el mundo tiene esa luz, incluso los que sí la tienen, los que sí toman ese voto de pobreza, los que toman ese voto de contentarse con lo necesario. De toda esa gente, incluso no todos lo hacen perfecto, pero todos sí que podemos, tenemos la capacidad y obligación de separarnos voluntariamente de lo superfluo. Ahora pues vamos a ser muy infelices, ¿y qué tienen? Si a cambio soy feliz eternamente, vale la pena. Como ya tanto lo hemos repetido, bueno, Señor, no voy a ser tan feliz como quiero 20, 30 años que me quedan de vida, y a trueque de vivirlo eternamente, vale la pena, Señor. El problema está cuando no creemos en esa vida eterna. Pues sí, vamos a ser muy infelices acá porque no se puede ser feliz plenísimamente en este mundo. Infelices acá para ser todavía más infelices en la eternidad, como que no es conveniente. Entonces ahí manifiesta nuestro Señor qué quiere del cristiano, qué quiere del católico. Que esa alma no esté preocupada, sosegada, con distracciones de este mundo, que sepa que tiene un fin eterno y que tiende hacia Él, y que tiende constantemente hacia Él, que no se ate a esas cosas que no le van a permitir elevarse a su fin eterno, que no le van a permitir elevarse. Por eso, queridos fieles, estamos obligados a cada paso a compaginar nuestra vida con la de nuestro Señor Jesucristo. A cada paso, a cada palabra, pensamiento, deseo, a cada obra. Señor, mira, ¿cuál es esto? Esto es digno de ti. ¿Cómo me puedo imaginar un Jesucristo haciendo este pecado que estoy a punto de hacer? Estamos obligados a eso, queridos fieles, y eso nos mueve toda la liturgia. Para que así nosotros, teniendo un corazón como el de Cristo, desapegadísimo de las cosas de este mundo, y aún poseyendo cosas que nuestro Señor vivió en un taller, ese obrar que desde que nace hasta que empieza a aparecer públicamente no estaba sentado esperando la hora, estaba ganando ese mérito, un Dios eterno, trabajando en un taller desconocido, recibiendo órdenes incluso, María Santísima, de San José, de algún cliente, qué sé yo. Ahí nuestro Señor sacando mérito eterno. Y eso nos invita Cristo, con su gracia, que esas obras, la más trivial incluso, tenga mérito eterno, tenga mérito que redunda en el siglo. Incluso poseyendo cosas no seamos poseídos de ellas. Por eso supliquemos a Dios esa gracia este domingo. Preparemos así los caminos de nuestra alma para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hagan una buena confesión en estos días, hagan una buena comunión. Eso le decimos mucho a los niños: el niño Dios trae regalo. Bueno, ¿qué le vamos a dar a nuestro Señor?
Al fin y al cabo es el aniversario de su natalicio. ¿Qué le vamos a dar después de haber recibido tantísimo de nuestro Señor? Entonces así, purificando nuestro criterio con una vista sobrenatural, podamos ver como el bautista, reconocer en todas las cosas a Cristo nuestro Señor, en todo. Vean ustedes, entre la gente común, comunísima, ahí ve el bautista por esa virtud que había en su alma, lo ve a nuestro Señor entre toda esa gente que nadie se ha dado cuenta quién es el carpintero. Y se dio cuenta San Juan Bautista, por esa gracia de nuestro Señor, y su alma estaba preparada para verlo. Pues que Dios nos dé esa gracia ahora en este tiempo, queridos fieles, encontrar en todas las cosas a nuestro Señor, y habiéndolo encontrado, reconocerlo, y habiéndolo reconocido, amarlo, y amarlo nos lleva a servirlo. Que Dios nos dé esa gracia a todos y tengan una santa y feliz Navidad. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.